La cantidad de líneas de campo eléctrico que pasa a través de cierta área se llama flujo. ¿Sí? Flujo. Y es que la electricidad se modela como un fluido, el fluido eléctrico le dicen también. Entonces, es precisamente esto lo que vamos a calcular, el flujo eléctrico. Vamos a ver, el flujo eléctrico. Se define flujo eléctrico así. Este símbolo se le da un phi mayúscula, flujo eléctrico. Ajá. Como el campo eléctrico por el área, si es que ambos son constantes. Si no son constantes, pues ahorita vamos a ver. ¿Sí? El flujo eléctrico se mide en Newton metro cuadrado sobre Coulomb. ¿Sí? Pero hay algo muy curioso en esto. El área es un vector. ¿Cómo es así que el área sea un vector? Les voy a decir cómo posiblemente el área puede ser un vector. Entonces, imagínense que tengo una superficie y la superficie tiene cierta área, ¿sí? Entonces, el vector área se define como la cantidad de área sombreada. Le vamos a poner, si quieren, entre barritas, como para decir magnitud, por un vector que va a 90 grados del área, ¿sí? Este le vamos a llamar n por vector normal y es unitario. Por lo tanto, no va a afectar en nuestros cálculos. Lo digo, pero no juzgo, nadie mentira. Lo digo, pero no lo vamos a usar como tal, sino que lo vamos a simplificar. Pero para que sepan la idea de dónde viene que muchas cosas se van a hacer cero usando este nuevo método para encontrar el campo eléctrico. Entonces, el área es un vector, donde ese vector es la magnitud del área por un vector normal a la superficie que estamos viendo. ¿Sí? Vale. Entonces, si es un vector normal, precisamente estos son vectores normales. ¿Sí? Se buscan que sean normales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si esta multiplicación es la que nos va a dar el cálculo, si tenemos aquí una superficie, aquí tenemos el campo eléctrico que lo voy a dibujar en azul, y tenemos al vector negro, que es el del área. ¿Qué ángulo forman los dos vectores? No. 180. No, cero. Cero. Muy bien. 0 grados. Los dos van para el mismo lado, como energía, ¿se recuerdan? Cuando vieron trabajo. 0 grados. Y el coseno de cero es 1. Eso nos va a simplificar los cálculos mucho, ¿sí? Porque si esto es un producto de vectores, realmente lo que estamos viendo acá es esto. ¿Se recuerdan de física 1 que definimos el producto punto? Pues como vamos a buscar que siempre sea cero, esto se me va a ir, ¿sí? Así ya no tengo que preocuparme por el cociente y por la integral, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si no es cero? Pues tengo que calcular ese cociente, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una ventana, un área acá, y los vectores pasan acá, normalito, normal por 90 grados. Entonces, aquí es cero y es el caso que queremos nosotros. Si la superficie es con cierto desnivel,
y pasan acá las líneas de carga, las líneas de campo, perdón, pues aquí tenemos la línea normal, ¿ve? El ángulo que estamos buscando es este de acá. Pero esto sería complicar mucho los cálculos. Otra vez, no lo vamos a hacer así. Pero si se topan con ese problema es que tienen que buscar ese ángulo. ¿Qué pasa si mi superficie está totalmente alineada con el campo, con el cuadrado? Por ejemplo, si no es que atraviesa, sino que lo tira a lo largo, ¿sí? Ahí sí, el vector área estaría a 90 grados de este y sería coseno de 90, 0, ¿sí? Entonces, si van en perpendicular con el área, es 0, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuera, entonces, ¿qué es lo que vimos ahorita? Aquí está el área, si lo atraviesa, el coseno es 1, ¿sí? Si lo atraviesa de forma con un cierto ángulo, el coseno es cierto número. Y si lo atraviesa desde acá, por ejemplo, serían paralelos. Entonces el vector área sale acá. Entonces harían un ángulo de 90 grados. Y sería 0. Entonces todo lo que pase por el conductor en el mismo ángulo del conductor me va a hacer 0. Si pasa perpendicular, va a ser 1. Y si pasa a cierto ángulo, va a ser el coseno de ese ángulo. ¿Todo bien? Vamos a mandar ya con ejemplos después. Muy bien, entonces el flujo cuando no es constante es igual a la integral de superficie por el campo por el área en ds. ¿Sí? ¿Sí? Esto ¿Qué es ese símbolo de I con un círculo? es el flujo eléctrico, como vimos acá. ¿Sí? Lo definimos aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, es el flujo eléctrico. O es el símbolo para denotar flujo eléctrico. Entonces, estas dos se pueden tener como juntas. Entonces, el flujo eléctrico real es E punto dA. Vieron que el diferencial no solo está multiplicándolo como en las integrales anteriores, sino que es un producto punto, ¿sí? Es eso lo que intentamos hacer 0 precisamente. Perdón, intentamos hacer 1 por el coseno. Bien, entonces, por ejemplo, tengo un cubo. Tengo un cubo
Y me piden calcular el área, el flujo total que pasa por este cubo. ¿Sí? Entonces viene el campo y pasa así. Entonces tenemos tres diferentes superficies. ¿Sí? Tenemos la superficie que va con un ángulo de 0 grados, ¿verdad? El campo está pasando a través de esto. En esta cara, miren. Aquí es de 0 grados. En estas dos caras. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mal. En esta cara, ¿qué ángulo será? 90, muy bien. ¿Y este ángulo en qué será? 90 también. Y en las caras de acá, también es de 90. Entonces, si miran bien, los únicos dos caras que importan son las que atraviesan las flechas. ¿Sí? Entonces, si la integral de E por dA es el flujo en una cara y pasa por dos caras, entonces el flujo es dos veces eso. ¿Sí? El E es constante, sale de la integral. De hecho, me lo dan acá, es igual a F sub 0, así dice. Ah, entonces, dos veces E, como es constante E, se sale de la integral. La integral de un diferencial es la variable. ¿Sí? Simple, ¿verdad? ¿Y cuál es el área de una cara de un cubo? El lado al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es constante. ¿Sí? Las constantes se pueden sacar de la integral como de las derivadas. ¿Sí? No lo tienen que dar. O es una variable más. ¿Sí? También la podemos encontrar. Entonces, dos veces E por el lado al cuadrado. Miren, así de sencillo. ¿Integramos? Sí, pero ni nos dimos cuenta. ¿Ya? Muy bien. Dijimos que estas superficies eran cerradas. ¿Se recuerdan de eso? Una caja es cerrado, una esfera podría ser cerrado, un cilindro es cerrado. ¿Ya? Entonces, hoy sí les voy a escribir qué dice la ley de Gauss. El flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo eléctrico en diferencial del área, que esto es igual a la carga encerrada por eso, partido epsilon cero. ¿Se recuerdan epsilon cero? 8.85 por 10 a la menos 12. Es como ENC, ¿está bien? Es en C. ENC, encerrada. ¿Sí? Q encerrada. ¿Sí? Ahorita con el próximo ejemplo van a entender más. Entonces, ¿se recuerdan que vimos que pues había cierta carga y esa carga, pues, si era positiva, salían precisamente las líneas de campo? Muy bien.
El chiste de la ley de Gauss no es calcular el flujo, sino que es calcular el campo, ¿sí? Este que tenemos acá es lo que tenemos que calcular. Eso siempre va a salir de la integral, por lo tanto nunca vamos a tener que integrar realmente, ¿ya? Va. Entonces, ¿cómo vamos a integrar o cómo vamos a encontrar el campo? Dibujando eh, superficies que encierren a la carga, ¿sí? Tengo una carga y si la encierra, puedo calcular, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué forma es la mejor forma para encerrar una carga esférica como esta? Un puntito, una carga puntual. Otra esfera, ¿verdad? Si lo hacemos en una caja, tenemos que lidiar con ángulos y nos complica la existencia, ¿sí? Siempre traten que el ángulo sea cero. Ahí van a ver cómo digo que es ese ángulo. En rojo voy a dibujar una esfera, ¿sí? La encierro en una esfera. Va. ¿Vieron que esta línea negra está acá? ¿Sí? Muy bien. ¿En qué ángulo está de la superficie esta línea negra? ¿Cuál de todos? Esta de acá. No, recuérdense que la superficie es la esfera. Muy bien. No, bueno, sí, está en cero con el área. Pero miren bien, a la esfera yo le puedo dibujar una línea tangente. Miren, ¿sí? Este ángulo que está acá, ¿cuál es? 90, ¿sí? Por lo tanto, el área tiene un ángulo de 90 a la superficie. Miren, están en la misma dirección. Eso es lo importante de la esfera. Toda flecha que sale del centro de la esfera hacia afuera es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Toda flecha que sale del centro hacia afuera de una esfera es perpendicular a la superficie. ¿Sí? Entonces, la línea roja que me va a representar el área, el ángulo del área, y la línea negra que me va a representar el campo, tiene la misma dirección. El coseno de estos dos ángulos es cero. El ángulo es cero, por lo tanto el coseno es 1. ¿Ya? Así ya me perdí, no era 90. 90 con la superficie. Ajá. ¿Ya? Miren pues. Esta es la superficie. ¿Sí? Forma 90 con la superficie. ¿Sí? Por lo tanto, si sacamos una línea acá, que es el vector área, ¿cuánto va a dar? Cero. Muy bien. El campo es constante. Sale de la integral. ¿Sí? Siempre va a salir de la integral de área. ¿Sí? Es igual a la carga encerrada partido de epsilon cero. ¿Bien ahí? ¿Sí? Para carga encerrada es una Q completa. Puede ser Q pequeña, pero que tenga el ENC por ser encerrada. En libros en inglés es Queen. Carga dentro. Va. La integral de esto, pues es el área. ¿Sí? Por el momento va bien.
¿El área? ¿Qué figura estamos usando? No, la esfera. ¿Sí? ¿El área superficial de una esfera? Ajá. Ya lo vimos la vez pasada, ¿se recuerdan? No. 4 pi r cuadrado. ¿Sí? 4, 4 pi r cuadrado. Por fórmula se la pueden aprender, o bien, si quieren, apréndansela como la derivada del volumen. Si el volumen es 4 tercios de pi r cubo, deriven, el 3 se baja, se anula con el 3, 4 pi r cuadrado. ¿Sí? Derivada del volumen es la superficial, o apréndasela como fórmula. Va. Miren esto, lo que va a pasar ahorita. De acá voy a despejar el campo eléctrico porque es lo que yo quiero. 1/4 pi epsilon 0 q r cuadrado encerrado. ¿Esto no lo habían visto antes? ¿Cómo que no? Miren sus apuntes pasados, cuando vimos campo eléctrico. Exacto. La ley de Coulomb sale puede salir de esta ley de Gauss. Eso hace ver que que tanto la ley de Gauss como la ley de Coulomb describen lo mismo. Y de hecho son válidas los dos, porque los dos llegan al mismo resultado, ¿eh? Es lo mismo. Eso es la ley de Coulomb. Pero solo con la esfera. Solo con la esfera. Porque la ley de Coulomb no puede hacer cilindros ni nada de eso. Por el momento. ¿Sí? Ya después vamos a ver cómo hacer cilindros y todo eso con Coulomb. El último paso. Ok. Esto está multiplicando, pasa a dividir. ¿Ya? Y de ahí lo separé para que se mira igual a sus notas. Carga encerrada. Ah, esto era para sacar el área superficial. Este es el volumen de una esfera. Si querés sacar el área superficial, derivas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estamos integrando sin integrar. Estamos viendo un poquito de derivadas, como para que miren cálculo, ¿verdad? Entonces, una esfera es lo mismo que una carga puntual en ¿Qué valor. significa ahí? El campo eléctrico. Esta ahí, ¿verdad? La grandota. Sí, ese. Muy bien. La ley de Gauss. La voy a escribir otra vez acá. Ya.
Acuérdensela bien, es importantísimo. Es la primera ecuación de Maxwell. Todo el electromagnetismo está descrito en cuatro ecuaciones. Esta es una de ellas, ¿sí? La ley de Maxwell, la primera ecuación de Maxwell, que se llama ley de Gauss eléctrica. Ley de Gauss eléctrica, ¿sí? No sé si han visto playeras de eso. Es decir, tienen las cuatro ecuaciones y dice y se hizo la luz. Si me la pongo, lo punto lo pasemos. Ah, sí. Porque si es de Maxwell, se llama ley de Gauss. Es muy interesante eso. De hecho, esas cuatro leyes no son de Maxwell, pero él las juntó todas. ¿Sí? Las, las cuatro ecuaciones de Maxwell son ley de Gauss eléctrica, ley de Gauss magnética, ley de, ley de inducción de Faraday y ley de Ampère-Maxwell. Que Ampère hizo su ley y él le agregó un término que hacía que oscilaran. Entonces, él, mediante esas cuatro ecuaciones, las juntó y vio que el electromagnetismo eran ondas. ¿Sí? En su trabajo las juntó y dijo, el electromagnetismo está descrito en estas cuatro ecuaciones. Hizo un trabajo matemático describiendo todo eso. Las convirtió en forma, esta es forma integral, hay una forma diferencial, que ahorita voy a cambiar para eso. Y precisamente hizo un trabajo con toda la recopilación de esto, le dio voz a Faraday porque Faraday no sabía matemática. ¿Sí? ¿Saben quién es Michael Faraday? ¿No? Michael Faraday descubrió que se puede, a través de movimiento, se puede inducir campo eléctrico y campo magnético y viceversa. Entonces, ha descubierto un montón de cosas Faraday, pero solo lo sabía como, como experimental, pero él no sabía nada de matemáticas. Y en ese entonces, el no tener una teoría con matemática no era válido. Sin matemática, perdón, no era válido. Entonces, lo que hizo Maxwell es ver todas sus interpretaciones, darle un sentido matemático. Y ya eso hizo que vieran que la genialidad de Faraday, experimentalmente hablando, era un boom. ¿Sí? De hecho, Michael Faraday hizo el primer motor eléctrico. ¿Sí? Es el generador. Y él no tenía estudios, por ejemplo, científicos. Él solo asistía a unas charlas de Navidad que daban científicos en la Real Sociedad de Ciencias. ¿Sí? Ponían experimentos como ese. Y él hacía notas. Con eso le valió suficiente para ser trabajador de un químico famoso. Pero vamos a ver su vida cuando veamos su ley, ¿verdad? Entonces, precisamente, esta se puede cambiar en forma de derivada. Y su forma de derivada, pues no nos va a servir mucho en este curso, lastimosamente. Se tiene que hacer una jugada matemática porque resulta que esto se puede cambiar como, bueno, realmente la notación esta se puede complicar un poco más. De hecho, es esta notación. Así. Entonces, esto según un teorema puede convertirse a esto. Y la carga encerrada puede convertirse también en una integral. Eh,
Ni siquiera es por partes, porque ni siquiera vamos a integrar. Cuando tienen dos integrales que se están igualándose, los integrandos son los mismos. Entonces se pueden sacar de la integral. Miren, ni siquiera integré. Esta es la ley de Gauss desde el punto de vista de las derivadas. Ese triangulito al revés es una derivada en 3 dimensiones, se puede decir. No voy a profundizar en esto, lo van a ver en cálculo multivariable, no lo vamos a usar acá, pero así fácilmente se puede pasar de una a la otra. ¿Qué es la S? S, ¿dónde está esa? Ah, esta. Sí. Esta de acá. Ajá. No es una S, es como una P a medias que representa una letra roja. Eso es densidad de campo, densidad de carga eléctrica. La vamos a ver en una clase o dos. ¿Cuál? ¿Esta? ¿O cuál? ¿Esto? ¿Carga encerrada? Si quieren... ¿Así? Carga encerrada. Me encanta esto, pero esto es, se llama teoría electromagnética. Curso más avanzado. Pero, como miren, ponemos integrales y la quitamos a nuestro antojo. ¿Verdad? Muy bien, sigamos. Quiero enseñarles cómo es esto de acá. Voy a detener la grabación.